proceso revolucionario de 1810 no solo significó la emancipación de la corona española y la ruptura política con esta, sino que sentó las bases para la transformación económica del territorio del Virreinato del Río de la Plata. En adelante, Argentina se consolidaría como un país agroexportador, ya que la independencia impulsó un modelo económico basado en la producción de materias primas exportadas hacia mercados internacionales, lo que favoreció además una estructura latifundista y una dependencia de los centros de poder económicos globales. El 25 de mayo de 1810 marcó un punto de inflexión en lo que es nuestro territorio actualmente. La Revolución de Mayo estuvo impulsada por una serie de factores externos y externos que culminarían, después de un largo proceso, en 1816 con la Declaración de Independencia. Sin embargo, sus efectos fueron mucho más allá que los políticos. No solamente se produjo una independencia, sino que hubo impactos a nivel económico, social y político. En este video no vamos a hablar hoy de cada una de estas vertientes mencionadas anteriormente, sino que vamos a hacer énfasis en la vertiente económica, que desde 1810, a través de la Revolución, se produjo la consolidación de una Argentina como un país agroexportador a través de la eliminación del monopolio español y la inserción dentro de lo que es el comercio mundial y la consolidación del aire terrateniente durante el proceso de formación de Estado-Nación. Momento del fin del monopolio del comercio español. ¿Qué pasaba antes? Bueno, bajo el dominio español del Virreinato del Río de la Plata estaba sujeto a un sistema mercantilista que restringía el comercio solo a la metrópoli. La Revolución de Mayo significó la apertura de nuevos mercados y el fin del monopolio comercial, permitiendo el ingreso de capitales británicos, por ejemplo, y la exportación directa de productos agropecuarios. Alperindongui señala que la independencia no solo significó una ruptura política, sino también una redefinición de las relaciones económicas del Río de la Plata con el mundo. Es decir, que esto permitió la consolidación de Buenos Aires como un puerto clave en el comercio atlántico. Uno de los impactos importantes para la región del Río de la Plata fue la desintegración del antiguo virreinato, lo que llevó a la pérdida del Alto Perú y seguido de otros territorios. Es decir, que el desmembramiento territorial, a la par de la alteración de los vínculos mercantiles y la persistencia de ciclos de guerras, impactaron fuertemente en nuestro territorio. Para entender esta desestructuración tenemos que remitirnos a finales del siglo XVIII, cuando Potosí era el eje articulador entre dos grandes zonas, que son el Bajo Perú, Lima, y el Río de la Plata, Buenos Aires. De acuerdo a Smith, había por entonces una mayor intensidad de relaciones entre centros mineros respecto del Bajo Perú que en relación con el Río de la Plata. Por ejemplo, el 76% del flujo comercial total era aportado por el Bajo Perú y solamente el 24% restante se vinculaba con el espacio rioplatense. En este sentido, tenemos que destacar la importancia que existe entre la conexión andina con el Río de la Plata, ya que los insumos que llegaban a Potosí desde el puerto bonaerense eran los más críticos para sostener la actividad minera y la gama alta del mercado de consumo local. Estos eran esencialmente productos europeos como el mercurio, el hierro o los efectos de castillo, mientras que los productos que iban desde el área andina al área surandina eran esencialmente productos de consumo popular como coca, aguardiente, ropa de abrigo, azúcar, inscritos dentro del poder de menor poder adquisitivo, con baja densidad, aunque muy voluminosos, y orientados al consumo masivo principalmente, dentro de los cuales el Río de la Plata solamente aportaba la yerba mate. Es decir, que el siglo XVIII es un panorama en el cual casi todas las regiones tienen como norte económico el Potosí y otros mercados interiores, donde Buenos Aires estaba escrita en esta lógica y su economía participaba de los circuitos del comercio atlántico, pero apuntaba sobre todo a los mercados del Alto Perú, Chile y Perú.
Después de la revolución hubo múltiples factores que produjeron un viraje económico en las economías regionales. Las rutas de comercio trasandinas se intensificaron en búsqueda de nuevos mercados debido al monopolio que sostenía Buenos Aires. Es así, por ejemplo, que puertos como el de Cobija y el de Arica cobraron nuevo protagonismo y lo que produjo que los productos del noroeste y de Cuyo tuvieran nuevas salidas, además del puerto atlántico. Por ejemplo, también la zona pampeana, importante por su producción pecuaria, buscó nuevas salidas por la zona de Chile y en este sentido el gran cambio que se nota es que la ruta de comercio vertical que sostenía entre Potosí y Buenos Aires se vio diversificada, produciendo nuevas ramificaciones horizontales que facilitaron el crecimiento económico de estas regiones. También la población aumentó, sin embargo, estos dos factores no fueron muy inferiores a lo que sucedía en Buenos Aires. Hellman, por ejemplo, detalla cuáles son los cambios económicos ocurridos en nuestro país, en los diferentes territorios, después de la revolución. Es así que señala, por ejemplo, para el noroeste, dice que pierde la envergadura que tenía durante la época de la colonia. Sin embargo, no ocurre una fuerte desestructuración en sus vínculos mercantiles, ya que el norte sigue teniendo contacto con las plazas chilenas y bolivianas. Es así que, si bien es cierto, el territorio saltojujeño tiene ciertas restricciones al principio con sus mercados tradicionales, finalmente logran establecer relaciones comerciales extensas que unen los territorios chilenos, cuyanos y bolivianos a través de los puertos de Cobija y Arica. Ahora bien, ¿qué pasa con el Cuyo, por ejemplo? Estaba de alguna manera vinculado al mercado atlántico, pero sobre todo ligaba sus nexos con los mercados chilenos y bolivianos después de la revolución. Y van estableciendo lazos sólidos mercantiles con el noroeste y también con Buenos Aires, a pesar de tener ciertos altibajos. Y, por ejemplo, se dedicaban bastante a lo que es el tráfico de caldos cuyanos y de ganado de piel riojano, entre otros, con el comercio de algodón altoperuano. En el litoral. Si bien hubo una rápida apertura al comercio con la llegada de la manufactura industrial británica antes de la revolución, la zona del litoral tiene un menor beneficio que Buenos Aires, muy a pesar de ser una zona amplia donde se produce ganado vacuno de forma extensiva y su cercanía con los medios de transporte por agua. Esto debido a que Buenos Aires se mantiene como el beneficiario de los pagos por tener la conexión del espacio rioplatense con ultramar. Para Hellman, por ejemplo, menciona de que a pesar de que la zona del litoral logra tener mayores beneficios o insertarse más que el resto de las provincias del interior, no logran producir lo suficiente para superar la diferencia que hay con Buenos Aires en las décadas inmediatas a la revolución. En cuanto a La Pampa, la zona de Buenos Aires, hubo una notable expansión económica, un crecimiento a partir del comercio marítimo desde el Pacífico y el Atlántico a través de los puertos de Valparaíso y Buenos Aires. Esto funcionó en detrimento de la ruta más larga hacia el Potosí. Además, el puerto cobraba impuestos a las importaciones que luego se consumían en el resto de las provincias de la Confederación. Y a la vez que la zona rural proporcionaba los bienes de exportación que sostenían de forma creciente el intercambio con ultramar. Y por otra parte, La Pampa también se destacó por el crecimiento de la producción pecuaria, que en adelante sería expandiendo de forma más notoria. Entonces, de acuerdo a Hellman, en el medio siglo que sigue el proceso de revolución, parece haberse generado un verdadero abismo en el tamaño de las economías regionales argentinas. En este sentido, se favorece especialmente a la provincia de Buenos Aires y se retrasa en relación a ella a todas las demás, aunque a unas más que a otras. Es decir,
Haciendo una revisión, podemos decir que el proceso de consolidación o de formación del Estado-Nación trajo consigo desigualdades y conflictos territoriales internos que fueron constituyendo el país entre 1820 y 1853. Mientras se abrían las puertas a la exportación de productos agropecuarios, en especial cueros, carne salada y posteriormente cereales, crecían las desigualdades internas y la desestructuración territorial. Según Cortés Conde, la revolución y la independencia facilitaron la inserción de Argentina en la economía mundial como proveedor de bienes primarios, favoreciendo el crecimiento de una estructura económica dependiente del mercado externo. Es decir, que esta especialización agroproductiva, agropecuaria, por ejemplo, sentó las bases del modelo agroexportador que iba a caracterizar al país bien entrado el siglo XX. Pero ¿qué pasa en materia social? Bueno, a la vez que crecía el comercio agroexportador, se producía la consolidación de poder de la élite terrateniente. El nuevo modelo económico fortaleció a la oligarquía terrateniente, cuyos orígenes se rastrean desde antes de la Revolución, momento en el cual se ponen de manifiesto otros actores sociales que tienen mucha incidencia dentro de lo que es el proceso de formación de Estado-Nación. Pero es a partir de 1853 en que este grupo se convierte en un grupo dominante dentro de la estructura social y política del país debido a la consolidación precoz de un nuevo Estado comparativamente desarrollado y complejo y el consenso y un apoyo prácticamente unánime a una economía agroexportadora cuya expansión no solo hizo posible la pervivencia de esta clase terrateniente, sino la del mismo Estado. Ahora bien, entonces, a partir de los conflictos internos y la desestructuración del territorio anterior a 1853, la distribución de la tierra se concentró en pocas manos y la expansión de la ganadería en la pampa húmeda, o sea, al sur de lo que es Buenos Aires, consolidó un sistema basado en grandes estancias, primero a partir de políticas institutas durante el periodo rosista, quien fue el primero en propiciar la expansión del territorio argentino en búsqueda de nuevos espacios que explotar y posteriormente en grandes latifundios a manos de una élite considerada ausentista que explotaba la tierra y se beneficiaba de este nuevo sistema económico, ¿no? De esta nueva economía. Esta estructura va reflejando, digamos, de alguna manera las políticas del siglo XIX que favorecieron la consolidación de la propiedad privada de las tierras. Según los datos del Banco Mundial en el año 2023, el sector agroexportador sigue presentando una porción significativa del PBI argentino. Esto nos demuestra que la necesidad de diversificación económica es cada vez más evidente para garantizar un crecimiento sostenible. Y también nos dice que en este contexto la herencia de la revolución de 1810 sigue siendo un factor determinante en la configuración del presente y el futuro económico de nuestro país. A manera de conclusión, el proceso revolucionario de 1810 marcó el inicio de una serie de transformaciones profundas en la economía del territorio argentino, impulsando un modelo agroexportador que definiría su desarrollo durante los siglos siguientes. Para esto, la eliminación del monopolio comercial español, la integración en un mercado global y la consolidación de una élite terrateniente fueron factores claves que surgieron a partir de este proceso. Y aunque la Revolución de Mayo representó una victoria política, sus efectos económicos sentaron las bases de una estructura productiva dependiente de la demanda internacional, cuyas consecuencias se reflejan en la historia económica de Argentina hasta la actualidad. Lo que nos queda claro es que este proceso esta independización
cambió el paisaje económico y más adelante la matriz productiva del país, sobre todo en las economías regionales con el auge de los establecimientos ganaderos, donde se produjo a mayor escala, lo que en detrimento de la agricultura de mayor envergadura. Esto se acrecentó con el gobierno rosista que buscaba la estabilidad y la consolidación del Estado-Nación, y posteriormente con los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que impulsaron el crecimiento de nuestra nación. Entender estos procesos o ser conscientes de que hay una herencia o que hay procesos que se arrastran desde mucho antes nos lleva a repensar la actualidad y a reflexionar sobre nuestra situación actual.